Chicos, control de emergencia e incendios. ¿Ya? Tenemos básicamente unidad 4, que esta siempre va a estar orientada a qué cosa, a lo que es la gestión en sí de la emergencia. ¿Ya? Muchas veces las emergencias siempre van a tener que tener como un correlato o una lógica en el que para poder tener una gestión adecuada de ellas, vamos a tener que siempre partir por algo, por una identificación de las posibles emergencias, pero también en un aspecto por los diagnósticos. O sea, muchas veces, si uno empieza a ver los distintos cuerpos legales, quizás no nos dice textualmente algo de un plan de emergencia en sí. ¿Ya? El 594 da cierta estructura, el decreto 43 de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas da una estructura, un plan de emergencia. ¿Ya? La norma chilena 436, que sin embargo no es obligatoria, también da una estructura de un plan de emergencia. Sin embargo, si yo lo tomo por el artículo 184 del Código del Trabajo, sí o sí voy a tener que tener algo, porque yo en el fondo debo controlar todos los riesgos. Cuando yo lo veo esa perspectiva, el riesgo no me lo está definiendo de dónde nace, habla del riesgo. Y un sismo, un incendio, un terremoto, un tsunami, un asalto, de una forma u otra, va a originar riesgos. Entonces, bajo ese punto de vista y bajo esa lógica, el tener un plan de emergencia, aunque no tenga una estructura definida y clara, va a ser una obligación legal. ¿Ya? Ahora, nosotros cómo lo podemos trabajar aquello, de una forma u otra, lo podemos trabajar mediante un plan de emergencia. Y el plan de emergencia para nosotros pasa a ser técnicamente un procedimiento de emergencia, o sea, un procedimiento el cual nos va a establecer qué hacer y cómo trabajar con la emergencia, o cómo trabajarla. ¿Ya? Yo siempre digo esas frases aunque son un poco raras, pero para mí las emergencias siempre son puntuales. Y siempre hay que tener bastantes consideraciones para que la respuesta durante esa emergencia ayude a que la emergencia en sí sea puntual y que podamos volver a la normalidad lo más pronto posible. Ahora, tenemos también los procedimientos de emergencia en sí, ya que es un tema bien que ahora quiero que revisemos uno, ya para poder trabajarlo. Los protocolos ante casos de accidentes graves y fatales, instructivos de emergencia y las famosas capacitaciones. Ahora, cuando uno considera elementos en sí, ahí recién nosotros podemos hacer un plan de gestión para la emergencia. O sea, siempre la emergencia, independiente que uno le explique a usted de que tiene un antes, un durante y un después, ¿ya? Y que el antes viene todo por una planificación para que podamos ver bien la emergencia durante y después podamos ver toda la lección y todos los elementos que nosotros podemos estar corrigiendo, ¿ya? Ahora, el plan de emergencia, como en la práctica se va a transformar siempre en un procedimiento de emergencia, la pregunta o siempre la recomendación, mejor dicho, que yo hago es que cuando demos la obligación de informar al trabajador, el famoso ODI, cuando él ya se le realiza el examen, se comprueba que tenga la actitud física para su trabajo, se le firma el contrato, luego para que ya empecemos a generar toda la carpeta con su respaldo documental, dentro del ODI se le entrega a él una copia del procedimiento de emergencia y también se le capacita en el procedimiento de emergencia, ¿ya? Para poder también tomarlo desde una perspectiva. Y lo otro importante es que cuando empecemos también a ver la estructura que tenga el plan, específicamente también en lo que corresponde más en específico a las capacitaciones, ver bien la temática de los simulacros para emergencia. Eso nunca hay que dejarlo de lado. ¿Ya? ¿Por qué razón motivo? Porque muchas veces nos preocupamos de tener todos los elementos, nos preocupamos de tener el documento para poder tener la forma de actuación en cuanto a una emergencia, pero no nos preocupamos de ensayar la respuesta en sí, aunque el simulacro es teórico muchas veces, pero requiere tener esa estructura para poder trabajarlo de una forma u otra. Ahora miren, vamos a trabajar, vamos a ver la estructura de un plan de emergencia. Este plan de emergencia es bien sencillo, ya no es algo tan extremadamente elaborado. Ahora, muchos me pueden decir, entonces, profe, si es pequeño el plan de emergencia no sirve. Ya, vamos a empezar a aclarar ciertas cosas. El plan de emergencia, de una forma u otra, va a tener que ser también proporcional al tamaño de la organización. O sea, organizaciones o empresas con más áreas, con más trabajos, con más riesgos, van a requerir tener quizás no un plan de emergencia, sino tener considerado varios planes de emergencia. Si tengo una empresa constructora,
En este caso tengo trabajo en altura, ok, debo tener un plan de emergencia que incluya un plan aparte para el plan de rescate en trabajo en altura. Si tengo espacios confinados, lo mismo, plan de rescate para espacios confinados. Tengo trabajos que implican aislación y bloqueo, lo mismo. Trabajo en caliente, lo mismo. ¿Ya? O sea, cuando uno empieza a tener ese concepto en sí, vamos a darnos cuenta de quizás de una cosa bastante sencilla para poder también trabajarlo de una forma bien concreta. Nosotros sabemos que tenemos las 3 unidades básicas, ¿cierto? Que son los famosos procesos, las actividades y tareas. Por lo tanto, las características que tengan estos procesos, actividad y tarea me van a también definir un segundo parámetro. Y ese parámetro, chiquillos, ¿cuál podría ser según ustedes, o cuál creen ustedes que podría ser, que también me define esto? Yo sé que los procesos, actividad y tarea me van a definir un parámetro principal, siempre, que va a ser el famoso GEMA. El GEMA me va a estructurar algo bien importante. En la práctica, ¿qué me va a decir a mí cuáles son mis riesgos y mis riesgos específicos? Y ¿Lo también digo? los controles, ¿o no? Exactamente. ¿Ya? O sea, yo cuando veo el GEMA, veo los riesgos y automáticamente al tener estos dos tipos de riesgo, vamos a tener que nosotros de una forma u otra definir las famosas medidas de control. Ahora, ¿por qué la lógica tiene que ser así? Porque, bueno, cuando uno habla de riesgos, uno pasa en los riesgos que tienen en común todas las empresas en sí. Riesgo de incendio, contacto con energía eléctrica y otras cosas. Pero los riesgos específicos vienen a ser los riesgos puntuales y propios de la organización en cuanto a sus características. Y eso también te lo va definiendo el GEMA. Ahora, cuando nosotros también tenemos esto, de una forma u otra, estamos estableciendo y definiendo de una perspectiva las medidas de control. Y las medidas de control, muchas veces hay que ponernos a pensar que no van a ser perfectas. Y tampoco se van a aplicar muchas veces en un 100%. Por lógica, nosotros eh, tenemos que tener como la noción de qué hacer en cuanto a las distintas emergencias. De ahí que vamos a tener que preocuparnos nosotros de cuáles van a ser nuestros riesgos y en función de estos riesgos, empezar a definir los distintos planes de emergencia. Ahora, nosotros desde esta perspectiva estamos viéndolo solamente en el ámbito laboral. ¿Ya? Nosotros también podemos decir lo siguiente: cuando yo quiero ver bien la emergencia, o de una forma u otra, mis posibles emergencias, reviso la parte que es mi matriz de riesgo. Puedo ver eso. Pero nosotros también tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos que tener, o la otra visión para poder tener las emergencias, y en este contexto sería básicamente la ubicación geográfica. ¿Ya? De una forma u otra, sí o sí tenemos que tener claro en eso. Ahora, ¿por qué la ubicación geográfica tiene que tener esa importancia o esa relevancia? Porque en función de dónde estemos ubicados, vamos a tener una o más emergencias de origen natural. Tsunami, ¿ya? Sistema de alta cordillera, podemos estar expuestos, por ejemplo, a aluviones, podemos estar expuestos también al fenómeno invierno boliviano. Entonces, eso también nos va a ayudar a nosotros a poder tener los distintos elementos para poder hacer muchas veces una gestión de la emergencia. De ahí que si uno, por ejemplo, va al tema de los diagnósticos y las verificaciones, esto de acá, la ubicación geográfica, junto con los riesgos, independientes son riesgos específicos, los riesgos tradicionales que puede tener una empresa, ya de una otra forma me van a empezar a dar nociones de las distintas estructuras que yo debo tener considerado para la gestión de la emergencia. O sea que a partir de esto debo empezar a fabricar ¿qué cosa? Mis diagnósticos y mis verificaciones.
Y eso hay que ser bien categórico. Ahora, cuando uno piensa que en un plan de emergencia solamente vamos a tener que trabajar con estas cositas de acá, va a estar quizás solamente en un contexto, en el contexto laboral, ¿ya? Lo que sin embargo nosotros tenemos que tener bien claro es el tema de la ubicación geográfica, ¿ya? La ubicación geográfica, de una forma u otra, nos va a obligar a hacer un diagnóstico y poder verificar ciertas situaciones. La ubicación geográfica no solamente nos va a aportar las emergencias de origen natural, sino también la necesidad de ciertos medios y recursos, ¿ya? Y eso hay que ser también bien categórico. ¿Por qué se los digo? Si yo, por ejemplo, estoy lejos de un centro urbano, a unos 100 kilómetros, ¿qué debiese yo tener también como consideración para las emergencias? ¿Tener visto o planeado para las emergencias? ¿Alguna forma de comunicación, ¿Ya? de Eso es una de las aviso, cosas primarias. ¿Ya? ¿De aviso? claro, con ese centro urbano en la eventualidad que se tenga una emergencia? Ya. Y en ese contexto vamos a tener también una situación. Ver bien si tenemos o no cobertura telefónica. Y si no es así, Claro, dentro del diagnóstico, ¿qué nos va a obligar a tener que considerar un teléfono satelital, por ejemplo? sí. Con carga, como dijo usted. Claro, que tener la batería y tenerle con un plan adecuado. Ahora, el minuto satelital es bastante elevado, pero con un tema de emergencia se balancea lo que uno gasta. Pero ojo, ¿es solamente tener el teléfono? No, no es solamente el teléfono. En No, ese aspecto hay que capacitar a todo el personal en su con uso, el claro. uso del teléfono, en su uso, sí o sí. Entonces, eso, ¿qué te lo da o qué te lo define? Esto que está acá, la ubicación geográfica. ¿Ya? Y eso también quizás nos va a dar luces de tener que tener varios elementos aparte o extra para poder dar una respuesta o quizás un primer auxilio a una emergencia, ¿ya? Y la ubicación geográfica no solamente lo entendemos por esto, por la emergencia de origen natural, ¿ya? Que también va a estar definido quizás por una estacionalidad por los meses del año en que quizás uno tiene que estar atento a ciertas condiciones o situaciones muy puntuales y muy específicas. Pero eso es algo que dentro del medio laboral que estemos nosotros, también va a ser como bien decidor. Entonces, siempre los diagnósticos y las verificaciones van a pasar por estos dos aspectos. Ahora, también podemos tener nosotros una situación cuando existen elementos a las emergencias y cuando no hay nada. Y eso también es importante porque si yo no tengo nada, tengo que hacer un diagnóstico, ver qué es lo que necesito tener. ¿Ya? Porque en ese aspecto muchas veces las leyes nos van a decir cosas bien puntuales o quizás también nos van a decir cosas que quizás no nos apliquen directamente a nosotros por las características de nuestro proceso. Lo otro importante es si existe algún elemento para el control de emergencia. Eso también se pueden hacer en estos dos elementos, en estas dos situaciones. Ahora, lo más probable es que muchas veces les toque que no es que no haya nada, existen cosas, existen elementos, pero estos elementos no se encuentran ordenados, no se encuentran con una lógica o con un hilo conductor. Por eso es que muchas veces la gran parte de la estructura o función de nuestro trabajo quizás no es generar documentación nueva, sino que generar documentos, ¿ya? O estructurar los documentos y los elementos que tengamos nosotros en la empresa para darle una forma, darle una linealidad y también que tenga coherencia. Ahora, esto es por una parte. Bueno, los protocolos ante casos de accidentes fatales y graves, vamos a revisar una cosa puntual que ya tenemos que haber revisado. No me acuerdo en qué asignatura, cuando vimos el concepto de DIAT y DIEP, ¿ya? Vimos también el tema de los protocolos ante accidentes graves y fatales.
¿ya? Ahora, sin embargo, dependiendo del tipo de accidente grave, es también en ciertas metodologías que hay que utilizar, básicamente en el tema del rescate y los primeros auxilios, para poder también tomarlo en cuenta. Entonces, chicos, siempre, miren, acá en este plan de emergencia está dividido en dos circunstancias, una emergencia en sí y las famosas contingencias, ¿ya? Ahora, muchas veces, si no se tiene claridad de ambos conceptos, uno siempre recomienda trabajar netamente esto, un plan de emergencia, netamente. Ahora, si ustedes ven esto, dice uno, oye, esto es súper cortito, es muy corto, ya. Y acá hay que empezar a hacer bastantes aclaraciones. La cantidad o tamaño va a depender, por ejemplo, de la ubicación de la empresa. Ya que esto no era nada grande esta empresa, una empresa bastante pequeña de hecho. Ya tiene que ser más o menos como unos 150, entre 150 o 150 metros cuadrados, el terreno en sí. O sea, tampoco es algo tan grande para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, si tenemos una empresa pequeña, lo más probable es que también tengamos riesgos bien específicos y bien puntuales. Ya, pero siempre el plan de emergencia, la idea de este es que responda a las emergencias que tenga la empresa, independiente que éstas nazcan de un riesgo, sus riesgos propios, riesgos específicos, por ejemplo, o también nazca de una condición asociada a la geografía, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, siempre, todo plan de emergencia, vamos a tener que partir en un contexto de dar una introducción, ya, en sí. Ahora, yo siempre he dicho que el plan de emergencia es como la pauta más práctica, más sencilla, ¿para qué? Para que yo, trabajador, sepa lo que tengo que hacer. Eso es lo primero. Ahora, porque una vez es majadero, que el plan de emergencia también tiene que estar en función de un riesgo o riesgo específico, es porque si tengo, por ejemplo, contacto con sustancias químicas peligrosas, dentro de las metodologías que yo debiese tener acá, o de las formas de actuar, debiese tener, por ejemplo, contacto con sustancias químicas. Debiese tener esa emergencia en sí contemplada. Entonces, cuando uno a usted le explicaba desde un principio, cuando, por ejemplo, estábamos viendo las primeras unidades, ¿se acuerdan, chicos, que en las primeras unidades trabajamos mucho, por ejemplo, el concepto o el famoso concepto de las... esto tiene un nombre específico. De la matriz de identificación de emergencias. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Cuando uno habla de las matrices de identificación de emergencia, es netamente porque va a ser como el primer paso que yo tengo que empezar a tomar en consideración. ¿Para qué? Para poder empezar a articular los distintos elementos. Por lo tanto, siempre uno va a tener que tener las distintas emergencias identificadas. Ahora, ojo, esto es un formato de emergencia. Tú perfectamente puedes tener, por ejemplo, área 1, emergencias identificadas, son las siguientes. ¿Ya? En eso recuerden, chicos, que vamos a tener libertad muchas veces, porque claro, nosotros tenemos que tener una respuesta a un procedimiento para actuación ante emergencia, pero como no tenemos, o sea, eso uno lo saca para cumplir con el artículo 184 del Código de Trabajo, pero como no existe una definición textual de un plan de emergencia, es como lo más indicado a hacer. ¿Ya? Es como, por ejemplo, cuando el artículo 21 te dice que tú tienes que explicar cuáles son los riesgos al trabajador o definir sus riesgos a lo que está expuesto, lo mismo. Uno cómo estructura eso con una matriz, porque es lo más sencillo. ¿Ya? Pero eso también tenemos que darnos cuenta de aquí. Entonces, para que nosotros podamos tener los distintos procedimientos o las formas específicas de actuar ante una emergencia, para que nuestro plan de emergencia responda a lo que yo estoy haciendo o a las emergencias que me pueden originar, es tener claras las emergencias que se pueden originar. ¿Ya? Eso es siempre. Eso es como lo más lógico. ¿Ya? Y eso a veces genera problemas, porque muchas veces la lógica o el sentido común quizás no tiene una respuesta más, a veces no habla por sí sola. Hay que explicar ciertas cositas. Ahora, siempre vamos a tener que entender o partir el documento con una introducción en sí, o una introducción mejor dicho, ¿ya? Y eso es lo importante, que en el fondo
el plan de emergencia te diga dos cosas específicas o te defina dos parámetros puntuales. El primer parámetro es la evacuación. El 594, cuando uno revisa el contexto de lo que tiene en relación con emergencias, ¿favorece la evacuación o privilegia la evacuación? Yo diría que sí. Sí, ¿Ya? sí. O sea, es lo primero, ¿ya? ¿Y por qué se entiende esa lógica? Porque en la práctica lo mejor para una emergencia es que esté expuesta a la menor cantidad de personas posible. ¿Ya? Y recuerden que siempre la exposición aumenta, mayor exposición va a aumentar de una forma u otra la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Entonces, siempre cuando uno parte en la introducción del plan de emergencia, siempre tiene que atender esto a explicar dos cosas, que va a ser el documento rector que te va a decir cómo evacuar y cómo atender las emergencias puntuales, ¿ya? Ahora, trabajo en caliente, espacios confinados, trabajo en altura y trabajo eléctrico, como tienen características bien puntuales y específicas, lo que uno siempre recomienda es que ellos tengan planes de emergencia específicos y que esos se tomen afuera del plan de emergencia que uno puede tener para una empresa, ¿ya? Eso pueden verlo de esa perspectiva. No, no quizás a todos les acomoda, pero yo encuentro que es más práctico tener un plan de emergencia acotado para tu realidad y que los otros que requieran planes de emergencia los tengan en específico. ¿Ya? Tomarlo en cuenta. Ahora, dentro del objetivo, es para qué, cuál va a ser el propósito del plan de emergencia. O sea, y en ese sentido, lo puntual y específico, evacuación y la forma de actuación lo más acorde a la emergencia en sí. ¿Ya? Que en el fondo la respuesta sea apropiada, ¿ya? Y que no generemos más lesionados o accidentes producto de la emergencia, ¿ya? Y eso es también uno de los objetivos principales también de un plan de emergencia. El que yo no sepa cómo actuar te va, ¿cómo se llama? Te puede ocasionar algo, que tú actúes sin pensar y sin saber bien si lo que tú estás haciendo corresponde. Por eso es el tema también de dejar bien claro que es un propósito del plan de emergencia. Ahora, lo otro también que se puede dar como, por ejemplo, son los distintos tipos de definiciones, ¿ya? Ahora, definición de emergencia van a tener muchas, pero lo que uno siempre recomienda, una definición lo más escueta y lo más concisa posible. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos también a definir los distintos elementos a considerar en una emergencia en sí, como por ejemplo evacuación, considerar también las vías de evacuación, ya nunca olvidar que si tenemos una edificación de un solo piso, de un solo nivel, vamos a tener vías de evacuación horizontales, pero si tenemos edificios de dos, tres o más pisos, ya vamos a tener también vías horizontales y vías verticales, ¿ya? Si tenemos una empresa ascensores o montacargas, ¿ya? Recuerden que la diferencia entre un ascensor y un montacargas es básicamente que el montacargas opera solamente por fuera, no por dentro como un ascensor. Remarcar siempre la obligatoriedad de no usarse ante la ocurrencia de una emergencia. Ya, eso siempre tenerlo bien remarcado, ya para no, ¿cómo se llama? No generar como una emergencia dentro de una emergencia. O sea, evitar generar más situaciones. Eso es lo importante, eso también de tomar en cuenta. Ahora, lo que es la vía de evacuación y la zona de seguridad van a tener que estar claramente definidas bajo ciertos parámetros. Bueno, quizás las vías de evacuación van a ser las que están. Y quizás no tengamos nosotros como a ver cómo decirlo, no tengamos quizás la suerte o la venia de poder diseñar un lugar de trabajo al acomodo de empresa, sino que simplemente llegar a un lugar que no tiene nada, que no tiene que acomodarse al lugar. En ese contexto, siempre la pregunta que a mí me hacen es, ¿dónde ubicamos la zona de seguridad? Bueno, se tiene que definir dentro de lo que son las definiciones para la redundancia, pero también donde nosotros vamos a tener que considerar la zona de seguridad es en, en el plan de evacuación.
Ahora, ¿por qué lo importante de la zona de seguridad en sí? Porque va a ser la zona en la cual todo el personal que esté evacuando, o gran parte del personal que esté evacuando, se va a dirigir y va a llegar ahí. ¿Y para qué? Para que ellos tengan un resguardo de lo que ellos, de la emergencia, y que además no se esté generando más emergencia en sí. Me explico. O que no se genere un riesgo anexo, que es lo más correcto de decir. Si, por ejemplo, yo coloco una zona de seguridad al lado de un, por ejemplo, bajo un árbol o cerca de un ventanal, ¿eso sería adecuado? No, No, Bajo ningún punto de vista. Otro ejemplo, colocar una zona de seguridad cerca de una instalación de gas. tampoco. Tampoco. O, por ejemplo, si fuese un taller mecánico, colocar la zona de seguridad cerca o al lado de un foso, ¿ya? O sea, muchas veces uno dice, es que eso no corresponde, por sentido común. Sin embargo, les puede tocar el caso de que ustedes van a una empresa y les va a tocar ver zonas de seguridad definidas en lugares que tengan esas características, o que van a tener siempre riesgos asociados, riesgos anexos. Por lo tanto, muchas veces hay que tener como también esa como mesura y esa lógica de no colocar zonas de seguridad en lugares donde ya vamos a tener más situaciones de riesgo que quizás nosotros no vamos a poder controlar de manera tan sencilla. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer netamente es tratar de buscar el lugar más equidistante, o sea, que todas las personas de la empresa recorran la menor distancia posible. ¿Rodrigo? sí, no, el profe le iba a preguntar, en base a lo que usted decía de que la zona de seguridad tiene que ser viable en relación al tamaño de la empresa, de la faena y todo, y ¿Mm? usted hablaba de un taller mecánico, ¿podría considerarse una zona de seguridad en la calle? Porque si es inviable por dimensiones o por ubicación, podría ser. Podría ser, pero tratar de tener como ciertas, ciertas características. O sea, por ejemplo, si vamos a utilizar la calle, tratar de que no sea por un periodo muy extenso de tiempo, uno. Dos, tratar de que colocando en un lugar donde no entorpezcamos el tránsito de vehículos. Y lo otro importante es que el tema del postaje, ya, todo lo que es los líneas de poste. Y lo otro es entender de que quizás en la calle va a ser como el lugar más apropiado por ese momento, pero nosotros tampoco podemos saber si la emergencia tiene una magnitud mayor y también puede afectar la comunidad y cómo esta puede afectar el reaccionar de las personas. Claro, y tampoco que aumente, como bien decía usted, el riesgo de un atropello, de cosas así en la calle. Sí, sí, o sea, es como por ejemplo en los colegios, siempre las zonas de seguridad las disponen, por ejemplo, en las multicanchas, Claro. porque en el fondo el espacio físico más grande, ya, eso está bien. Ahora, les puede tocar también la lógica de que hay algunos edificios que vienen construidos con factores de seguridad, y factor de seguridad tan alto que el mismo edificio en su interior es más seguro que la parte externa. Les puede tocar un caso así, ¿ya? Ahora, bueno, cuando uno ve también el tema de la psicología de la emergencia, que vimos unas secciones por encima, hay que también entender una cosa: la reacción de las personas, de muchas personas ante una emergencia, es netamente de sobrevivencia. Y cuando se activa esa circunstancia, muchas veces el procesamiento y la lógica del sentido común no existen, ¿ya? De ahí que uno siempre recomiende que cuando se tenga que ir de un lugar en una emergencia, esperar por lo menos un rato, un momento, para que quizás el flujo de vehículos baje también la ansiedad de las personas, ¿ya? Y así nosotros poder circular sin estar sobreexponiendo a ciertas situaciones, ¿ya? Yo me recuerdo de cuando me tocó estar en el terremoto en Coquimbo, en la cuarta región, y estaba, bueno, esto fue en Coquimbo, Tongoy, y parte de Guanaquero, y yo estaba trabajando en Serena, pude llegar a mi casa al día siguiente, pero cuando empezó a ocurrir la emergencia, a los minutos, ya muchas veces un taco gigante y las motos estaban circulando por la vereda. En algunos lugares la gente estaba contra el sentido del tránsito, por ejemplo. Entonces eso también no ayuda muchas veces no nos ayuda en el sentido de que vamos a estar exponiendo ni generando más situaciones de emergencia en sí. Por eso como que la lógica tiende siempre a aquello.
Ahora, cuando uno también, por ejemplo, empezamos a ver ciertos temas de diagnóstico y verificaciones, de una forma u otra, también nos lleva a recordarnos que tenemos que tener ciertos elementos de emergencia. O sea, linternas, radios, por ejemplo, ¿ya? Si tenemos linternas, por ejemplo, el tener contemplado, considerado el tema de las pilas, revisar las pilas cada cierto tiempo, etcétera. ¿Ya? Para nosotros también tener los distintos elementos de emergencia, tenerlos operativos. Yo no saco nada de tener linterna si no tengo pila. O tener un botiquín que lo voy a abrir y solamente está la pura caja del botiquín. No tengo nada en su interior. Entonces, una de las verificaciones que uno siempre tiene que hacer es estar haciendo una de manera constante, o quizás no todos los días, pero sí un par de veces por semana, o un par de veces en el mes. Es ir viendo los botiquines, revisando los extintores, si tenemos red húmeda, ya esa red húmeda que la que tiene internamente con agua, no la red seca que se conecta a un camión. De vez en cuando hacer un programa de revisiones de la presión del agua para ver si sale con una presión adecuada, etc. Entonces, eso también va a pasar muchas veces a ser parte del plan de emergencia, o si no lo consideramos dentro directamente del plan de emergencia, para dar un documento ya más acotado en sí, va a ser parte de la gestión de emergencia en sí, o de todas las actividades que iba a contemplar para poder trabajarlas bien. Entonces, siempre definir los distintos conceptos asociados a emergencia. Ya tratar de que sean los justos y necesarios, pero también tratar de explicarlos en palabras lo más simple posible. Y que palabras y en un idioma y un lenguaje que sea fácil de entender. ¿Ya? Les puede pasar muchas veces que quizás ustedes hagan todas las capacitaciones, pero quizás los trabajadores van a tomar el plan de emergencia cuando está ocurriendo una emergencia. Entonces, no es lo más ideal, pero puede pasar como situación. Ahora, yo siempre doy una recomendación, y yo lo trabajé mucho. Siempre estos procedimientos en específico, estas cositas así, incluso desde evacuación a estos tipos de procedimientos, yo los imprimía, los colocaba en una funda plástica, y esto que hacía yo, lo colocaba en distintos lugares. Por ejemplo, lo colocaba en el espejo del baño, colocaba uno en la entrada del comedor, ¿ya? Y en la salida del comedor también colocaba, y ciertos lugares de la empresa que yo sabía que muchas veces estaban parados o estaban viendo ciertas cosas. ¿Para qué? Para que en esos ratos estuviesen viendo estos elementos y ya de una forma u otra lo interiorizaran para ya saber qué hacer en caso de emergencia. Ya que muchas veces esos refuerzos también son bastante buenos a la hora de querer hacer más cosas, más actividades. Y lo otro, que si tenemos la posibilidad de poder contar con correo de empresa, ya a veces hacer ciertos informativos cortitos de actuación ante emergencias, cosas bien cortas, de fácil lectura, ya para que en el fondo las personas tengan información y puedan saber bien qué hacer. Ahora, los flujos ocupantes hace referencia a la cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de la vía de evacuación, de una unidad de tiempo, y se expresa en personas por minuto. En español, la cantidad de personas que puede pasar por una puerta. Por una puerta, o por ejemplo, por el espacio de una reja o por el espacio de un portón. ¿Ya? Ahora, muchas veces con el flujo ocupante se puede definir así, pero lo otro importante también es la cantidad de ocupantes. Y en ese sentido, entre más gente tenga yo en una empresa trabajando, más me voy a demorar en poder hacer la evacuación del personal. Eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, una pregunta capciosa. ¿Yo puedo tener una sola zona de seguridad o puedo tener varias zonas de seguridad, chiquillos? ¿Varias? Varias. Varias. ¿Ya? O sea, en este caso era un terreno y esto era la entrada de la empresa en sí. Y esto era una entrada bien larga. Y acá había una pandereta que ni siquiera tenía casi 2 metros, era un metro 50, un metro 40. Entonces permitía que esto tuviese la mejor situación en temas que nos generan más riesgo. Ahora, lo ideal siempre es que tengamos una cantidad de zonas de seguridad en una cantidad tal que permita poder tener una evacuación de todo el personal. ¿Ya? O sea, eso es lo ideal. Y si podemos tener 2, 3 o 4, ideal.
¿ya? Pero nunca encasillarnos con que solamente tenemos que tener una zona de seguridad, por ejemplo, o tener una sola estación con todos los extintores, por ejemplo, sino que los extintores, bueno, como están ubicados acá, realmente están ubicados los extintores. Así que por lo general, uno para qué, para poder recorrer distancias equidistantes. O sea, lo que uno recorra con un esto a otro, sea como lo más sencillo, o sea, lo más corto posible, para poder también tomar en cuenta. Ahora, incluir también las típicas definiciones como incendio, amago, explosión, sismo, botiquín y brigada. Ahora, quizás acá puede haber faltado, si uno empieza a ver bien acá. Bueno, aparte del contacto con sustancias químicas, ¿ya? Podemos también quizás considerar un contacto eléctrico, un contacto con energía eléctrica. O sea, o sea, yo sé que los trabajos con energía eléctrica quizás involucren un plan de emergencia específico, si estoy trabajando con tensión media o con alta tensión. Pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo y un equipo se energiza, eso va a ser una emergencia. Por lo tanto, también yo debiese reconocerlo como emergencia. Y siempre hago más que una pregunta, es como hacerle un comentario al pie de página. Si yo tengo un trabajo en el cual tengo contacto de elementos cortantes y punzantes, ok, primer auxilio es que va a implicar eso, vendaje. Ok. Si tengo, por ejemplo, sustancias químicas peligrosas, pero antes del primer auxilio debe tener el listado de las sustancias y la hoja de datos de seguridad para cada sustancia, para ver cómo actuar ante cada sustancia química en específico. O sea, tenemos muchas sustancias, pero no todas las sustancias son iguales. Y de que la hoja de datos de seguridad te va a dar nociones de cómo actuar más en específico con cada sustancia. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que si tenemos contacto con energía eléctrica, contacto con superficies calientes o con vapores calientes, por ejemplo, contacto con productos químicos, eso también se van a identificar como riesgos, por lo tanto también pueden originar emergencias. Recuerden que si ese riesgo, la medida de control que tengo para ese riesgo no funciona, va a tener una consecuencia. Entonces, ustedes lo pueden ver desde la perspectiva como que está como riesgo o la consecuencia materializada. Y ustedes pueden sacar también la posible emergencia para qué, para poder agregar la forma de actuar ante esa emergencia en específico, ¿ya? Ahora, si tenemos un caso de incendio y tenemos, por ejemplo, estructuras eléctricas complejas, nunca olvidar que en ese caso, dentro del procedimiento de emergencia, debe quedar que para poder trabajar con fuego clase C, se requiere corte de suministro eléctrico. Entonces, esas cosas de detalle hay que también considerarlas, ¿ya? Pero nunca perder eso como objetivo en sí, ¿ya? Ahora, la explosión puede ser, sí, siempre y cuando tengamos, por ejemplo, lata en aerosol, uno, y tengamos, por ejemplo, gas licuado o quizás algún equipo de oxicorte, ya que eso también puede ser un riesgo directamente derivado de aquello. Ahora, las emergencias, uno siempre las puede también clasificar, ¿ya? Y en la clasificación siempre va a ser en función de la gravedad. Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos viendo la materia, no estaba definida así, como menor, parcial o general, sino que era como una emergencia global y la emergencia específica, ¿ya? Como era como lo que nosotros quizás teníamos o clasificado, o de hecho global, local y específica, ¿ya? Y básicamente la emergencia es bueno poder clasificarla bajo ciertos parámetros. Uno puede ser en la consecuencia o la magnitud de esta, ¿ya? Que es como una perspectiva, y lo otro es la magnitud y también cómo afecta esto. O sea, magnitud me refiero en cuanto a la gravedad y la magnitud se afecta a una cosa puntual o afecta a todos, ¿ya? Y es bueno hacer ese ejercicio, porque muchas veces para poder hacer las evacuaciones y poder ir moviendo al personal de la manera más adecuada posible, ¿ya? O sea, yo siempre pongo un caso bien concreto. Tenemos una empresa de 100 metros cuadrados, o una empresa más o menos grande, o algo más sencillo. Imagino que estamos en la universidad. Y resulta de que hubo un paro cardiorrespiratorio, que es una emergencia en la práctica. Y el procedimiento de emergencia que me indica,
Si tengo esto, debo dar un aviso a un profesor, ya, para que ese profesor dé aviso y el profesor que está en la sala se quede ahí. Y en ese contexto, la pregunta mía, si tengo un paro cardiorrespiratorio en una sala, ¿voy a evacuar a toda la universidad o solamente ese sector en sí? El sector solamente. Exactamente. Lo ideal es sacar a todo el personal, ¿ya? Todas las personas, pero también es privilegiar algo bien específico, que todas las puertas y los accesos a esa sala en sí ya estén abiertos y sean expeditos. Porque si esto, por ejemplo, está en un segundo piso, vamos a tener que pasar por una vía horizontal y vías verticales. Entonces, ¿para qué? Para dar en ese aspecto la facilidad de que el acceso del equipo de respuesta sea el más óptimo, ¿ya? Por eso es que muchas veces uno también las puede clasificar de esa manera. Ahora, como nosotros estamos claros de que tenemos que tener un plan de emergencia para responder a 184 del Código del Trabajo, pero aún así no tenemos estructuras definidas, lo que nosotros podemos ir definiendo, clasificando, va a ser también el criterio nuestro, ¿ya? Para poder también tener esa lógica. Entonces tenemos las emergencias menores, parciales y generales. Ahora, lo primordial de esto es también cómo yo voy a generar una estructura que veamos si la tiene contemplada este procedimiento, ¿ya? Que es básicamente el procedimiento de comunicación, ¿ya? Eso también tiene que ser bien claro y bien definido. Y uno lo puede ver desde varias perspectivas. Veamos si más abajito de este procedimiento, que ojo, un procedimiento tipo ejemplo, pero que se utiliza en una empresa, vamos a ver si tenemos un procedimiento de comunicación. Ahora, lo otro importante es básicamente el terreno o el tamaño de la instalación. Netamente cómo es. ¿Ya? ¿Para qué? Para dar nociones de lo que tenga que tener o de sus características. Netamente eso. ¿Ya? Ahora, nunca olvidar que si tengo sustancias químicas peligrosas almacenadas, bajo ciertas características que me define el decreto 43, lo que yo sí o sí debo tener es mi plan de emergencia específico para las sustancias que me lo define el mismo decreto y una copia de ese plan de emergencia entregarlo a carabineros, a bomberos y ambulancia. ¿Ya? Nunca olvidar aquello. Ya recordemos que no tenemos muchas estructuras muchas veces. Ahora, lo otro principal es cómo estamos organizando la emergencia, ¿ya? Y la emergencia, de una forma u otra, se tiene que organizar, pero ¿para qué cosa? Para dar respuesta oportuna a las emergencias que se van a generar. Y en ese contexto, nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con un organigrama de emergencia. Ya que acá nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo, para la redundancia. Ahora, los organigramas de emergencia hay que partir de la siguiente base. No van a ser lo mismo o van a tener la misma estructura que un organigrama de una empresa. ¿Ya? O sea, un organigrama de una empresa te refleja y te muestra cómo ésta se está organizando, cómo el personal está organizado. Y puede ser de varios formatos. En cambio, el organigrama de emergencia va a estar en directa relación de cómo nosotros vamos a estructurar los distintos roles y responsabilidades a la hora de la ocurrencia de una emergencia. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener nosotros bien, bien claro. O sea, nunca hay que pensar que son iguales, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, esta es una visión de un organigrama de emergencia, ¿ya? Esta puede variar. Va a depender de qué cosa, de las características de nuestro trabajo y cuántas personas también tengamos en el trabajo. Ahora, yo soy muchas veces más fanático de que si, por ejemplo, tenemos trabajo por sistema de turnos, o tenemos también trabajo de día y noche, que en el fondo la empresa no para, hacer los organigramas, pero con el cargo solamente. ¿Ya? Porque un cargo, por ejemplo, supervisor, no necesariamente que solo va a ser una sola persona, lo van a hacer varias personas. Y ahí la importancia, ¿ya? De tratar de que si tenemos trabajo en las 24 horas del día, o tenemos, por ejemplo, 2 turnos de 8 horas, ¿ya? Que tener cobertura completa a todo el tiempo de trabajo. ¿Ya? Eso tenemos que tener nosotros bien, pero bien claro. Por eso que estas visiones, o como uno lo pueda como definir,
es como lo más acorde. Ahora, cuando estamos viendo en clase, nosotros vimos también una sección. Déjenme ver si esto está contemplado acá. Es un poco chiquito. Déjenme ver si hay una cosa que no sé si está en esta PPT o está en otra. No, está en esta. Ya, miren. Lo que pasa es que, no sé si ustedes, como ustedes vi o trabajé un concepto. Déjenme ver, chiquillos, una cosa bien puntual. No es esto. Em, Bueno, voy a leerlo, chicos, para la próxima semana. Y es que un documento que yo tengo, que es como lo que estamos trabajando nosotros en la universidad. ¿Ya? O sea, que es la propuesta de plan de emergencia que estoy trabajando en conjunto con ¿cómo se llama? De hecho, estamos trabajando en conjunto con los estudiantes este año. Ya, voy a buscarlo, chiquillos, porque lo tenía a mano, pero como hice cambio de, de computador, no lo tengo acá a mano. ¿Ya? Pero en el fondo, chiquillos, hay un tema que nosotros siempre tenemos que contemplar. Independiente de esta estructura, de los tipos de emergencia, es cómo nosotros vamos a estructurar el organigrama de ella. Esta es una forma. ¿Ya? La otra forma que yo siempre coloco es tener un líder de emergencia, pero un líder de emergencia por áreas de la empresa o por pisos. ¿Ya? O sea, si tengo, por ejemplo, una empresa que tiene 300 metros cuadrados de superficie, no puedo tener una sola persona. Es algo ilógico, porque no voy a poder que esa persona se mueva tanto, para todos lados. Por lo tanto, lo que uno también puede a veces hacer como algo de lógica es tomar una infraestructura y dividirla en secciones. Sección 1, 2, 3 o 4, o las secciones que sea lo prudente. ¿Ya? No es como una regla para eso sí directo. Y en función de eso, hacer un organigrama de emergencia por cada uno de los lugares, ¿ya? Ahora, de una forma u otra, el que puede también agrupar a todos es tener un solo líder de emergencia. Y ese líder va en el fondo a hacer las coordinaciones entre las distintas áreas, para poder también verlo de una forma. Ahora, nunca olvidarse que las brigadas de emergencia, ¿ya? Nosotros también tenemos que definir bien un parámetro. Es definir las brigadas, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos revisando unos documentos o parte de la materia, ¿ya? No, yo me acuerdo bien que nosotros habíamos visto, por ejemplo, el concepto de la brigada de incendio, brigada de primer auxilio y las brigadas de evacuación, ¿ya? Por lo tanto, siempre uno tiene que definir bien las brigadas, ¿ya? El componente o las personas que van a estar en las brigadas. Eso también tiene que estar bien definido. No solamente en las funciones de la brigada, sino que cuando yo defino mi organigrama o la estructura de cómo estos se van a conformar, poder dejar bien claramente. O sea, si acá tengo brigadas independientes para cada uno de los contextos, que en el fondo es evacuación, incendio y primer auxilio, voy a tener líder de brigada 1, 2 y 3. ¿Ya? Eso no tiene como una receta fija estándar,
¿ya? O sea, no es como que yo voy a hacer arroz de una sola manera, sino que estoy viéndolo caso a caso o escenario a escenario. Sin embargo, tiene que estar, tiene que estar. Y la forma en como tu empresa lo organices va a estar definido dentro de tus características, ¿ya? Ahora, esas tres brigadas casi siempre son como las que van a estar en todo tipo de empresa. Hay brigadas un poco distintas, ¿ya? Y esto va también a nacer por quizás por un elemento que también me manda muchas veces en la emergencia, que es la ubicación geográfica. Si estoy, por ejemplo, trabajando en una altura geográfica y estoy en época de invierno, voy a tener nieve. Ya, independientemente que también tenga nieve en otras épocas del año, voy a tener que también desplazarme distancias. Y en esos contextos, muchas empresas tienen brigadas de rescate. ¿Ya? Brigada de rescate, en este caso alta montaña, y también lo que corresponde a brigadas de rescate en el contexto de faenas subterráneas. ¿Ya? Para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. O sea, las brigadas de emergencia no solamente se van a acotar a esos tres tipos, que es incendio, primer auxilio y evacuación, sino que también van a estar definidas en qué, en base a un riesgo específico o a la ubicación geográfica. Si yo lo veo como un riesgo específico, puede ser, por ejemplo, como caída de altura. Ah, entonces tengo que tener una brigada de rescate para trabajo en altura. Si tengo un riesgo específico como espacios confinados, debo tener una brigada de rescate para espacios confinados. O sea, esas son las lógicas, chiquillos. No es nada raro, pero siempre tengo que tener yo esto claramente definido. Ahora, siempre definir bien las funciones de la brigada, ¿ya? Y también ver bien cómo ésta se está conformando, ¿ya? Ahora, lo otro importante es darnos cuenta de algo. Si yo tengo personal que está en una brigada de emergencia, ¿qué consideración debo tener con ella, pero desde el punto de vista contractual, chicos? Realizar un anexo de contrato. Exactamente. ¿Ya? Eso es lo principal, ¿ya? Anexo de contrato. Y básicamente, porque si no lo tengo considerado, ¿ya? Es como que si tienen ocurre un accidente del trabajo, para que tenga la cobertura de seguro, netamente eso, ¿ya? O sea, tengo brigadistas, ok, deben tener su anexo de contrato. Ahora, si dentro de los brigadistas, por ejemplo, tengo una brigada de evacuación, ¿ya? Y en ese contexto, por ejemplo, van a conducir vehículos de emergencia, también tiene que haber eso constatado en un anexo de contrato y también el trabajador tener la licencia y el curso específico para aquello. Rodrigo, ¿tienes alguna consulta? No, profesor, no. Ya. Todo ok. Entonces, ese es el punto, chico, porque muchas veces nos van a preguntar eso. Oye, pero si tengo brigadas, ¿cuáles son las consideraciones que voy a tener con ellos? Ah, el anexo, ya, y también los distintos cursos, licencia de conducir y esos elementos, ya, para poder también tomarlo en cuenta. Porque si no tengo esos elementos, las personas van a participar y trabajar en emergencia o en el contexto de una emergencia. Sin embargo, no van a tener como un soporte ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, que en el fondo para que el seguro pueda cubrir. Ahora, también nosotros podemos tener las distintas brigadas y también cómo estas van a trabajar o van a interiorizarse con los equipos unidades de apoyo externo, ya que en ese aspecto también hay que ser bien coherente. Ahora, si tengo una brigada de incendio, no voy a esperar que la brigada de incendio, ¿cómo se llama? Me controle un incendio en sí, sino que la brigada tiene el objetivo de poder tratar de controlar un amago lo más pronto para que esto no se transforme en un incendio. Ahora, si las empresas en sí tienen los implementos para que esta brigada pueda también trabajar incendios en sí, ok, que lo haga. Pero mientras tanto está dándose esa situación, lo que uno siempre recomienda es también estar llamando a equipo de emergencia, en este caso bomberos. Netamente, porque dependiendo de la magnitud y dependiendo de cómo sea el control inicial, si este incendio ya toma un tamaño importante, no va a ser suficiente el control propio de ellos. Ya, por eso también hay que tener esa lógica.
en el fondo dar una protección específica, ¿ya? O sea, más que protección, generar instancias o estructuras que ayuden en pos del trabajo. Ahora, lo importante también es que yo defina cómo o qué hacer ante una emergencia. Si ustedes se dan cuenta, esto es como un diagrama un poco complejo, no es como un diagrama de decisión o como un diagrama de flujo, que diga, reconozco estoy en una emergencia, sí o no. Si es sí, reconocer tipo de emergencia, y uno siempre es hacia abajo, ¿ya? Lo ideal siempre es que este diagrama de acción ante una emergencia, uno quizás lo pueda llevar y trabajar de una forma de un instructivo, o decir algo bien, bien sencillo. Estoy en una emergencia, ¿qué hacer? Primero que todo, reconocer la emergencia, y una vez que reconozca la emergencia, actuar ante la característica de esta. O sea, eso tiene esa lógica, ¿ya? O sea, tiene que tener ese sentido. ¿Ya? No, y lo ideal, chicos, es no generar cosas a veces complejas como esta o enredadas como esta. La cosa lo más sencilla posible, ¿ya? Y eso, chicos, se los voy a recargar siempre. Siempre. O sea, me explico. Nosotros sabemos que uno de los requisitos para poder trabajar es saber leer y escribir. ¿No es cierto, Rodrigo? Que eso es como uno de los requisitos básicos, Claro. ¿ya? Y tener la edad Pero suficiente. independiente, ¿Mm? Y tener la edad que establece la ley. La mayoría. Aparte, la mayoría, y si no, un permiso del tutor legado a los padres. Claro. Pero independiente de que por ley nosotros podamos cumplir con eso, hay que tener que también algo bien, bien lógico. No todos tienen el mismo manejo del lenguaje que uno, y no todos tienen la misma comprensión lectora que uno, muchas veces. Entonces, eso que implica que uno va a interactuar con trabajadores que no es que sean ni buenos ni malos, van a tener distintos niveles de comprensión, de distintos aspectos y comprensión lectora. Entonces, bajo ese punto de vista, toda herramienta que uno genere debe ser lo más sencilla y simple posible, ¿ya? Y un lenguaje lo más claro, ¿ya? Y es eso, o sea, no tengamos que darle 2 o 3 vueltas, es lo más sencillo posible, ¿ya? Y eso se lo doy como recomendación, no solamente en un contexto de emergencia, sino que también en los contextos de elaboración de procedimientos de trabajo, y también cuando uno tiene que hacer las distintas capacitaciones, chiquillos. Y eso se lo digo así, porque a mí también me pasó. ¿Ya? Muchas veces uno habla el lenguaje muy técnico, y el lenguaje técnico, si lo queremos utilizar así para poder capacitar al personal, muchas veces no va a ser más adecuado, ¿ya? Para poder también tomarlo desde ese prisma, de esa lógica. Ahora, el primer procedimiento en caso de emergencia, ¿ya? Entendiendo que toda emergencia no es que uno diga va a ocurrir hoy día. Eso hay que tenerlo bien claro. Lo que sí yo puedo decir, y puedo tener bien, bien consciente, es decir lo siguiente: yo no sé cuándo ocurre una emergencia, pero sí puedo estar preparado para esta. Por lo tanto, hay que planificar las distintas actividades para que nuestra respuesta sea la mejor posible. Primera premisa. Segunda premisa, a medida que uno va viendo emergencias, o va pasando emergencias, va mejorando la respuesta, ¿ya? O sea, siempre las primeras veces que uno hace algo, no lo va a hacer perfectamente bien. Y de ahí tenemos que tener también a veces como la paciencia con eso. O sea, la respuesta, el entrenamiento constante, ¿ya? Va a ir mejorando que la respuesta sea la más óptima posible. Y de ahí que uno siempre tiene que hacer los distintos simulacros para poder tomarlo en cuenta. Entonces, el primer procedimiento en caso de emergencia es el de evacuación, ¿ya? Y ese está en concordancia con lo que define el 594. Que debo mantener las vías de evacuación libres de obstáculos, que se abran en el sentido de evacuación y que estén señalizadas, ¿ya? Si tengo personal que habla otro idioma, tienen que también estar en el idioma que ellos hablan, ¿ya? Por lógica, si tengo personal, por ejemplo, que habla idioma inglés, mi plan de emergencia debe también estar en inglés para ellos, ¿ya? Entonces también tenemos que tener a veces esa suspicacia. Ahora, la evacuación hay que entenderlo de una forma u otra, que tiende, como dice acá, resguardar la vida e integridad física de los trabajadores. Ahora, la evacuación hay que tener varias consideraciones. Consideración 1, no es lo mismo
cuando tenemos vía de evacuación horizontal y vía de evacuación vertical, ¿ya? Muchas veces en los puntos de encuentro entre las verticales con los horizontales se van a formar nodos, en los cuales si hay un alto flujo de personas va a hacer que la evacuación sea mucho más lenta. Eso es lo primero. Segundo, si tengo instalaciones subterráneas, ¿ya? También voy a tener complejidad a veces en la evacuación en cuanto a los tiempos. Tercera, es si tengo personal con discapacidad, ¿ya? O con alguna, por ejemplo, discapacidad de movilidad, o que tenga que, por ejemplo, utilizar muletas o silla de ruedas, ¿ya? Eso también va a definirme un parámetro específico que voy a tener que tener consideraciones o quizás un procedimiento específico para esa evacuación, ¿ya? Recordemos que tenemos la ley de igualdad, o de equidad, que obliga a que toda empresa sobre 100 trabajadores tenga que tener un porcentaje de personas con discapacidad, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, una de las discapacidades más comunes, aparte de la visual en Chile, es la discapacidad en cuanto a movilidad, ¿ya? O una capacidad distinta, ¿ya? Así que eso es un tema a considerar a la hora de poder hacer evacuaciones, ¿ya? Y es un tema chiquillo, ¿ya? O sea, no, cuando uno revisa los distintos literatura en cuanto a emergencia, la tocan, pero hablan eso, lo mencionan, pero no hay como algo más definido, ¿ya? Es como cuando uno coloca el caso hipotético de cómo hacer evacuaciones, por ejemplo, en jardín infantil o en sala cuna. Es como uno se pregunta, ¿y qué hace uno? Porque me lo han preguntado. Oye, ¿cómo evacúo un jardín infantil? ¿O cómo evacúo una sala cuna? Eso, chiquillos, es una pregunta eh, bien sencilla. O sea, la pregunta es sencilla en sí, quizás la respuesta no lo es tanto, ¿ya? Ese es el punto. O sea, uno siempre se va a encontrar con ciertas, con estos casos así, ¿ya? Y uno tiene que dar respuesta lo más lógico posible. O sea, por ejemplo, en un caso, un jardín infantil, lo que hacen muchos jardines en la zona norte, y que recuerden que siempre entre Iquique, Arica, Antofagasta, siempre está como el tema de que puede ocurrir un tsunami, por ejemplo, y dentro de sus planes de emergencia tienen la forma de cómo evacuar a los infantes. Y en este caso, ¿qué hacen? Carritos adaptados y van colocando todos los chiquititos. Y cada tía se va a hacer cargo de un carrito, ¿ya? Que es como la forma más adecuada de poder evacuar a pequeños, ¿ya? ¿Y por qué eso lo digo? O la referencia a personal que tenga que, por ejemplo, utilizar silla de ruedas o un bastón, una muleta, porque van a tener también discapacidad o en el fondo una movilidad más reducida, ¿ya? Con los menores, con los chiquititos, vamos a tener un tema un tema de dependencia, pero con una persona con discapacidad, lo más probable es que tengamos que nosotros ayudar a poder hacer la evacuación. Eso también es válido para las personas que, por ejemplo, no ven o ven muy poco o no ven tan bien, y las que tengan también problemas de audición. O sea, uno también, lo que uno figura dentro del procedimiento de evacuación es designar ayudantes. Ya que eso es también la otra visión que uno puede darle a este contexto, ¿ya? Pero siempre lo principal es hacer esto, ¿ya? Ahora, una cosa es evacuar, retirar a todo el personal. Lo que uno a veces no explica claramente es que cuando yo evacúo todo el personal, debo también hacer la verificación que efectivamente no haya nadie. Por lo tanto, dentro de la brigada de evacuación es importante definir quién va a dar la orden, quién va a ayudar a poder evacuar un punto, y lo otro es quién se va a hacer cargo de verificar que no queden personas en los distintos lugares. ¿Ya? Eso también es un tema a considerar para temas de evacuación, ¿ya? La evacuación, chiquillos, siempre va a tener ese objetivo de evitar exponer más personas a situaciones de riesgo, uno, pero dos, también poder facilitar el trabajo de los equipos de respuesta y emergencia. Eso es lo importante. Chicos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta?
de lo que estamos viendo? No, profesor. ¿No? Profesor, ¿No? Dígame, Rodrigo. en cuanto a la recomendación de lo que estamos viendo, usted con su experiencia nos recomienda que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es esto que estamos viendo, o sea, revisar el plan de emergencia en el caso de que exista, y si no, confeccionarlo, o si se trata de una faena nueva, algo así, sería una de las primeras cosas que habría que hacer en la práctica. Técnicamente sí. Plan de emergencia y ver todo lo que es la matriz de riesgo y los procedimientos de trabajo. Ya. Es como lo más lógico, porque en este aspecto, como una vez me dijo un profesor en la universidad, eh, si no tienes un plan de emergencia ante actuación y la empresa se quema, ¿a quién va a asesorar? Claro. O ver si me inmiscuido en una emergencia sin saber qué hacer cuando tú eres el experto el que supuestamente está asesorando, sería complejo. Sí, sí. Pero mira, o sea, lo que yo siempre he dicho es lo siguiente: primero llegamos a una empresa y uno ve lo que hay y lo que debe tener. Y siempre lo que debe tener es la obligación de informar, reglamento interno, procedimiento de trabajo, entrega de PP, plan de emergencia. Que son como los 5 elementos bien importantes. Aparte de lo que son los exámenes médicos de los trabajadores, eso para ver bien si tenemos la condición de salud y revisar las carpetas documentales, la entrega de reglamento interno y control de trabajo. Eso sí o sí. Ahora, en paralelo uno está haciendo eso, lo que uno también puede hacer son las distintas coordinaciones y distintos cursos. Un ejemplo, primero auxilio. Ya las mutualidades te dan ese curso, lo entregan. Entonces, hacer coordinaciones para empezar a hacer ese curso y el de uso y manejo de extintores. Son como los dos cursos que como para autonomarse siempre se hacen en temas de emergencia, que lo realizan las mutualidades para con las empresas. Entonces, eso es como lo primero. ¿Ya? Un plan de emergencia y todo lo demás que sean los procedimientos de trabajo, todo eso. Netamente porque yo debo empezar a cumplir con lo que me estipula también el artículo 21 decreto 40, la famosa obligación de informar. Ese es el tema, no es otro. En el fondo, empezar a trabajar con los distintos elementos, pero para ir dando cumplimiento de manera directa a lo que son las distintas leyes. En ese aspecto, 184 del Código del Trabajo, artículo 3594, artículo 2140. Y artículo 2240 también como por añadidura. ¿Ya? Chicos, ¿algo más que pueden tener duda de lo que hemos estado viendo hoy día? No, profe, por mi parte no. ¿No? No, profe. No, Bien, profesor. Entonces, chiquillos, nos vemos el día de mañana. Ya recuerden, chicos, que mañana tenemos clase